Muy buenas noches. Esto es La Voz del Pueblo, la voz de Dios, la voz de los que no tienen voz y todas las demás frases que puedan articular. No será el más original de los nombres, pero tengo el gusto de estar con el doctor Ricardo Malca desde Londres. Él es el candidato de Somos Perú con el número 1 para representantes de peruanos en el extranjero. Es la primera vez que se está eligiendo a un representante para los peruanos que están en el extranjero, que son 3 millones, me parece. Entonces es una responsabilidad muy grande. Doctor Ricardo, es un gusto para mí tenerlo acá. Y quisiera que por favor en un minuto, minuto y medio, se presente a sus votantes y nos diga quién es usted, su currículum. Y bueno, en definitiva, una declaración de intenciones en estas elecciones. Claro que sí, Antonio, con mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Malca, yo nací en Lima hace 44 años, tengo viviendo en el exterior ya más de 12 años, más de 10 años, casi 12 años. He vivido en los Estados Unidos, en Washington, la capital, he vivido también en el Ecuador y he vivido y vivo actualmente en el Reino Unido. Todos estos años viviendo fuera me han permitido a mí conocer muchas de las distintas realidades que viven los peruanos en el exterior y conocer también su enorme potencial, ¿no? La motivación que me impulsa a mí a postular a un cargo de elección popular al Congreso es justamente ese conocimiento, por un lado, de la parte pública y por otro lado, del peruano en el exterior, de manera tal que con ambos conocimientos yo pueda crear puentes que unan a los peruanos en el exterior con el Perú. ¿De qué manera? La manera, todos los peruanos que viven en el exterior mantienen vínculos con el Perú, vínculos sociales, vínculos amicales, vínculos amorosos, vínculos familiares, vínculos de diferente tipo. Pero hay un vínculo que yo quisiera profundizar, que es el vínculo económico, y te lo voy a explicar luego de esta presentación de manera muy breve. Siguiendo con mi presentación, bueno, después, en el recorrido de mi vida en el exterior, mi primera maestría fue en Relaciones Internacionales, soy diplomático de carrera. Mi segunda maestría fue en Gestión Pública en la Universidad George Washington. Tengo un curso de altos estudios en Gestión Pública, he sido docente en la Universidad Tecnológica del Perú y he sido docente también en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ok, doctor Ricardo, eso es muy interesante. Díganos, ¿a qué se refiere exactamente con representante de los peruanos en el extranjero? Es porque es la primera vez que vamos a pasar por ese sistema. Por favor, ¿nos puede aclarar a qué se refiere? Porque uno diría, bueno, yo vivo en Chile, en Estados Unidos, donde hay una comunidad peruana muy amplia, pero hay otros países donde la comunidad peruana no es tan amplia. ¿A qué se refiere el representante de los peruanos en el extranjero? Mira, la comunidad peruana en el exterior es una sola, ¿no? Es el Distrito 27, el Distrito de los Peruanos en el exterior, que si bien es cierto es dispersa, hay concentraciones grandes de peruanos en algunas ciudades, en Buenos Aires, en Santiago, en algunas ciudades en los Estados Unidos como Nueva Jersey, Nueva York, Miami, Los Ángeles. Sin embargo, en Europa también, en Madrid, Barcelona, Milán, en fin. Sin embargo, para efectos de esta elección, el distrito electoral de peruanos en el exterior abarca a todos los peruanos que viven en el exterior y que tienen su DNI con residencia en el exterior. Y creo que esto es un paso muy importante y es un logro, hay que reconocerlo, de la misma comunidad peruana organizada, porque ha sido la misma comunidad peruana organizada la que por años ha hecho gestiones para que finalmente los peruanos que están en el exterior puedan tener una representación congresal. Hubo una discusión de cuántos asientos pueden tener, si uno, dos, cuatro, en fin, pero yo creo que dos es un gran avance y es un avance por dos razones. En primer lugar, porque es una reivindicación de los peruanos en el exterior en cuanto a autoridades en el poder legislativo que los representen. Y en segundo lugar, y creo que es lo más importante, finalmente los peruanos en el exterior van a tener una voz propia, una voz directa en el Congreso, porque antes los congresistas por Lima además representaban a los peruanos en el exterior. Sin embargo, ahora van a ser dos congresistas que dentro de sus labores de fiscalización y legislación, además, representen los intereses de los peruanos en el exterior, que son muchos los intereses, y además es una labor compleja legislar para ese grupo de peruanos porque viven en una jurisdicción donde el alcance de la norma peruana no llega, de manera tal que hay que legislar con las herramientas peruanas, pero en situaciones y en asuntos que beneficien a la comunidad peruana. Por ejemplo, en crear vínculos económicos, ¿no? Que creo yo que es algo muy potente, porque el peruano que vive en el exterior conoce el Perú, su realidad, sus mercados, sus potencialidades, y además conoce el exterior.
su realidad, sus mercados, sus potencialidades. Y ese conocimiento de ambas realidades es un potencial gigante para poder hacer negocios entre la ciudad donde vive el peruano y el Perú. Te voy a dar un número. En el Perú, redondeando cifras, viven fuera 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de esos 3 millones, que son 150.000 peruanos, hacen un negocio que genere menos de 100 soles al mes, digamos que genere 1.000 soles al año, ¿ok? Si 150.000 peruanos en el exterior hacen negocios con el Perú que generen 1.000 soles al año, estamos generando 150 millones de soles de riqueza adicional para los peruanos en el exterior, pero también para el Perú, porque finalmente son negocios que se van a hacer con el Perú. De manera que beneficias al peruano en el exterior, pero también beneficias al Perú en una dinámica de ganarse el dinero con trabajo, como yo lo he percibido que quieren los peruanos en el exterior, que no quieren que les regalen o que tengan una asistencia más allá de las estrictas necesidades, porque han aprendido, creo yo, los peruanos que viven en el exterior, a valorar mucho de lo que ocurre en otros países. La riqueza, mi amigo, se genera con trabajo, ¿no es cierto? Y los peruanos somos trabajadores, somos tremendamente trabajadores y somos creativos. Somos trabajadores, somos creativos y si se nos da la oportunidad para usar esa creatividad y ese trabajo en oportunidades de hacer negocios con el Perú, en cuestión de meses, te apuesto que vamos a tener miles de peruanos haciendo negocios. ¿De qué manera? Importaciones, exportaciones, marcas, franquicias, en fin, una serie de negocios que la creatividad es el límite. Pero hay que darles las oportunidades, hay que generar el contexto para que eso pueda ocurrir, el marco legal para que eso pueda ocurrir. Doctor Ricardo, tengo una consulta muy interesante que me están viendo por interno. Los representantes de los peruanos en el extranjero, ¿representan a los peruanos legales o a todos los peruanos? A todos los peruanos sin discriminación de legalidad o ilegalidad, porque son peruanos, ¿no es cierto? Nosotros los congresistas del exterior, finalmente los que lleguen a ocupar una curul, van a representar a todos los peruanos que viven en el exterior. Sus intereses, que son muchos, sus necesidades, que son muchas, y como mencionaba hace un momento, es importante en esta complejidad de representación de todos los peruanos que viven fuera de la jurisdicción nacional, tener mucho cuidado con lo que ofrecen los candidatos. He visto que hay algunos candidatos que ofrecen cosas que un congresista no puede hacer. Un congresista, sí. ¿Qué una consulta? ¿Qué es una consulta? ¿Qué es lo que un candidato de peruanos extranjeros ofrece y que no es realizable? Es decir, ¿qué es lo que es populismo puro? Populismo puro que es ofrecer detectado. Becas. Un congresista que postule por los peruanos del exterior, un congresista no tiene capacidad de gasto, no puede ofrecer becas, de manera que si alguien ofrece becas, no es real. Un congresista que ofrece que no se cobren comisiones por el envío de remesas, está mintiendo, porque un congresista no le puede decir a empresas como Western Union o las empresas MoneyGram que se usan para enviar dinero que no cobre comisiones para enviar recursos al Perú. Es falso que un congresista pueda dar facilidades para comprar viviendas en el Perú, porque un congresista no puede legislar para obligar a un banco a que le dé préstamos a los peruanos en el exterior. Hay una serie de ofrecimientos que no los puede hacer un congresista. De manera que tenemos que tener claro cuál es la labor de un congresista: legislar, fiscalizar y representar. Perdón. Doctor Ricardo, una consulta. Tengo acá un comentario de Rosario Alvariño. Es verdad, los PECs, que supongo que es peruanos en el extranjero, no tienen ninguna facilidad para poder hacer negocios en el Perú. ¿Qué le podemos decir a las peruanas? Que es cierto. Y te lo pongo de esta manera. Si yo quisiera hacer un negocio con el Perú, lo primero que tengo que hacer es crear una empresa, ¿no es cierto? Y estando en el exterior para crear una empresa tengo dos opciones. O viajo al Perú para hacer las gestiones en el país, con los costos y tiempo que eso significa, o entrego un poder para que alguien me represente en el Perú. En ambos casos hay costos y tiempos que podríamos evitar si nosotros generamos el marco legal para hacer todo online, como ya se hace en otros países. No estamos inventando la pólvora. Se trata de usar herramientas que ya existen para que los peruanos puedan hacer negocios desde el exterior con el Perú. Obviamente, además de abrir una empresa, tienen que tener las facilidades para poder hacer gestiones con el sector público. Te voy a poner un ejemplo, la SUNAT, ¿no es cierto? Si tú vives en el exterior y tienes tu DNI con dirección del exterior como corresponde, sabes que no puedes hacer trámites con SUNAT porque entras a la página web y al momento de registrarte
al momento de poner tus datos para hacer alguna gestión, tienes obligatoriamente que poner tu dirección en uno de los 26 distritos del Perú, en uno de los 26 regiones del Perú. No está en la región 27. No puedes, no, te estancaste ahí. Entonces, hay que dar esas facilidades, en algunos casos crear el marco legal para poder abrir y gestionar empresas, pero en otros casos, pues, tener un poco de sentido común y en los sistemas de administración pública, incluir también a los peruanos en el exterior que con todo derecho pueden hacer trámites desde cualquier parte del mundo en la que estén. No nos olvidemos que los peruanos son peruanos donde estén y tienen los mismos derechos, sea donde sea que estén. Doctor Ricardo, una consulta. En estos momentos usted me está hablando de temas económicos, de temas de empresas. Hay un tema muy importante que son la salud pública. ¿Hay algún programa para los peruanos que estén en situación legal en terceros países para acceder a la salud, justo ahora que están peleando todos los países del mundo por las vacunas? Sí, mira, depende mucho de la legislación del país. Cada país decide interna y soberanamente si las facilidades de salud pública incluyen a las personas no residentes o no ciudadanas, pero por lo general las incluyen, ¿no? Por lo general sí las incluyen. Es decir, no he conocido un caso de alguien que haya necesitado una atención urgente y que de alguna manera no la haya obtenido, ¿no? Por lo general sí las dan. Ahora, hay temas de costos, hay temas de tiempos que ciertamente depende de cada país, pero por lo general pueden tener ese acceso, como repito, dependiendo de la legislación propia del país en el que estén. Pero ya que mencionas este tema, ¿no? Nosotros en el tema de salud y desde el Congreso tenemos tres responsabilidades. La primera responsabilidad es inmediata. Necesitamos oxígeno. En este momento hay una urgencia por oxígeno. En segundo lugar, necesitamos dotar de la infraestructura adecuada a los hospitales para que puedan atender a las personas y seguir avanzando en un sistema de atención de salud universal. Ese es un trabajo, sin embargo, que corresponde al Ejecutivo. ¿Qué es lo que corresponde al Poder Legislativo en un contexto de pandemia? Está claro que esta no va a ser la última pandemia. No sabemos cuándo va a ser la próxima. Posiblemente en décadas, posiblemente en años, pero está claro que esta situación de pandemia puede repetirse. Y hay lecciones que hemos aprendido y que desde el legislativo podemos mejorar. Cuando ocurrió la pandemia, es público que en el caso del Perú hubo algunos problemas al momento de adquirir la vacuna en un inicio, porque la vacuna era un bien futuro, era un bien que no existía. El Estado peruano, por lo tanto, no tenía un marco legal para poder desembolsar una cantidad de dinero para la compra de un producto, en este caso vacuna, que todavía no estaba listo. No podía el gobierno comprar un bien futuro. Y así como es una serie de temas, tiempos para obtener las licencias y posibilidad de uso. Entonces, yo creo que es responsabilidad de los congresistas generar un marco legal que Dios no quiera, en algún momento próximo vuelva a ocurrir una pandemia, tengamos las herramientas legales y las personas que tengan que enfrentar esa pandemia no tengan que estar, además, luchando con el Congreso para que recién en ese momento aprueben las normas legales que se necesitan. Perdón, así es. Como dijo un filósofo, la salud es un espacio entre dos enfermedades. Así nos dijo. Qué Bueno, bueno, este, es verdad. doctor Ricardo, quiero que usted le diga al público cuántos años tiene usted de experiencia, porque lo ven muy joven, yo también lo veo muy Muchas joven, gracias. pero ¿cuántos años tiene usted de experiencia en el sector de lo que es representación de personas extranjeros, en el sector de lo que es ¿cómo se dice? El Ministerio de Exterior? No sé, usted es una persona muy preparada para trabajar para representar al Perú, para ser un representante peruano en el extranjero, ya es un logro. Muchas Díganos gracias. todo de su preparación, por favor. Bueno, como diplomático tengo 16 años. Yo arranqué mi carrera en enero de 2005, pero además de eso, además de la experiencia, tengo previamente unas motivaciones que a mí finalmente me impulsaron a seguir el camino que seguí, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Agraria La Molina, y una de las cosas maravillosas, dentro de las tantas cosas maravillosas que tiene la Universidad Agraria La Molina, es que parte de los estudios se llevan fuera de Lima. Yo seguí parte de mis estudios en Satipo, en Junín, en un semestre, y en otro semestre parte de mis estudios los hice en Canrey, en Ancash, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia que uno tiene, pues, que yo tuve en la universidad al conocer esas distintas realidades del Perú, combinado después con las experiencias de haber conocido al mismo peruano, pero que reside en el exterior,
a mí me ha motivado muchísimo para trabajar por mi país y en este momento es una de mis grandes motivaciones para poder trabajar otra vez por mi país, pero en este caso desde el Congreso de la República. En ese sentido, yo tengo una cuestión, porque nos están preguntando mucho por interno. Usted es un profesional, usted ha trabajado desde muy joven, ha representado al Perú hace muchos años, me echó más de 15 años. ¿Por qué decide entrar en política si usted sabe que entrando en política va a ser blanco de muchos cuestionamientos, va a ser blanco, le van a decir comechado, le van a decir un montón de cosas? Es cierto, todos los Sí. congresistas terminan, o sea, usted no lo va a hacer, quizás usted no lo va a hacer, pero va a ser parte de ese grupo. O sea, su prestigio profesional se va a ver puesto en duda. ¿Qué es lo que lo motiva a entrar en política sabiendo que usted va a ser parte de todo ese cuestionamiento? Mira, la principal es una razón emocional, no racional, difícil de explicar. Es como que uno le pregunte a un artista por qué se dedica al arte o a un médico por qué estudió medicina, ¿no? Son cuestiones internas, de vocación, de un llamado interno que a uno lo impulsa a hacer ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto que soy consciente de lo que usted menciona, ¿no? Y de hecho ya lo estoy viviendo. Yo en esta entrevista, no sé, no puedo ver los comentarios, pero en otras que he tenido, por supuesto, yo estoy compitiendo con otros partidos. Hay 20 partidos, de los cuales, hay 24 partidos, de los cuales 18 están postulando a congresistas para el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, a 4 candidatos por cada uno de los 18 partidos. Hay muchísima gente, hay muchísima competencia. Yo puedo decir que estoy haciendo una campaña sana, una campaña abierta, una campaña transparente. Sin embargo, veo, porque me pasa, que me hacen comentarios y como usted dice, uno es víctima a veces de ataques, de troles, ¿no es cierto? Pero es parte del juego, digamos. Si nosotros queremos cambiar la política, tenemos que asumir eso como parte de una política que queremos cambiar, ¿no? Yo no lo hago, pero sé que existe, porque como le digo, me pasa. Y creo yo que es parte de lo que queremos cambiar. Nosotros nos quejamos mucho de la política. Hablamos mal de los políticos y creo que con toda razón, porque los políticos cada vez nos defraudan más. Nosotros cuando creemos que ya no es posible estar peor en política, algo pasa y nos demuestra que sí se puede estar peor, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que elegir bien, porque finalmente la responsabilidad está en una gran parte en las personas que eligen. Porque las personas que eligen ponen a los congresistas, al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, regidores, ¿no es cierto? Así que tenemos una gran obligación de pensar por quién votar. Tenemos que elegir a gente preparada, a gente con experiencia, además a gente que pertenezca a partidos sólidos, no a partidos que se hayan creado para respaldar negocios o a partidos que se hayan creado para obtener el poder por el poder. Veamos la historia del partido, veamos cuáles son los personajes importantes que a lo largo de la historia ha tenido el partido, veamos quiénes son los candidatos que postulan por el partido y elijamos bien para reducir al máximo el margen de error en la elección, porque querramos o no, el 11 de abril se van a elegir a 130 congresistas, de los cuales 2 van a representar a los peruanos en el exterior, van a estar sentados el 28 de julio y van a estar sentados aquellos que nosotros elijamos. Hay que ir a votar. Es difícil, sobre todo en el exterior, votar por la situación de pandemia, pero además por las distancias, porque en el Perú los locales de votación por lo general nos quedan relativamente cerca, pero en el exterior es lo opuesto. En el exterior los locales de votación quedan por lo general muy lejos de los locales de votación. De manera que es una invitación a los peruanos que viven en el exterior a ir a votar, a pensar por quién votar y a elegir a alguien que consideremos efectivamente nos va a representar. Así es, doctor. Yo lo que o sea, en el sentido que iba mi pregunta es porque usted tiene una trayectoria, tiene una carrera de más de 15 años y usted sabe que todo eso se lo está jugando en esta elección. O sea, digamos que usted ingresa al Parlamento. Cualquier error que ocurra en el Parlamento, ¿no? Van a decir, van a hacer para todos. O sea, Sí, por usted, supuesto. usted se está jugando su prestigio, digamos, en cierta forma. Y lo hago con todo mi cariño. Lo hago con el mayor deseo de hacer las cosas bien. Dios me ilumine para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Lo hago con esa intención. Si cometo errores, pues créeme que te lo digo con franqueza, soy una persona que sabe reconocer sus errores,
disculparse cuando es necesario, resarcir cuando es necesario, corregir cuando es necesario, pero, pero creo que sí puedo aportar mucho, puedo aportar sobre todo para que los peruanos que están en el exterior se sientan más representados por su país, se sientan más cerca al Perú, sientan en primer lugar que tienen todas las facilidades para hacer negocios con el Perú, que su país les abre las puertas y les da las facilidades para poder generar riqueza, no a través de subsidios o de regalos, no, porque finalmente eso no es sostenible, a través de trabajo. Te apuesto y que quede grabado esto, si le damos a los peruanos la oportunidad de hacer negocios con el Perú, pongo mis manos al fuego que en 6 meses vamos a tener miles de peruanos en el exterior generando millones en beneficio de los peruanos, pero también del Perú. Eso es lo que yo creo que es súper potente y que debemos hacer para motivar, para promocionar y para aprovechar ese enorme potencial que tienen los peruanos en el exterior. Doctor, hay peruanos como Úrsula Zario que confían en usted. Entonces, en ese sentido, yo quiero pedirle que durante 1 minuto o 2 minutos, como usted prefiera, tómese el tiempo que necesite y que se dirija a esos peruanos que están confiando, los peruanos que están en el extranjero, que están confiando en que esta vez sí va a haber representantes que aboguen por ellos estando en el extranjero. Quiero pedirle que, y además quiero decirle que lo que usted nos dice aquí va a quedar grabado y que quiero que usted honre sus palabras, porque estamos ya cansados de gente que nos dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, Grábalo, claro. en ese sentido, yo quiero pedirle que durante 1 o 2 minutos usted se dirija a estos peruanos que confían en usted. Mira, en estas elecciones nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando el todo por el todo. No podemos equivocarnos otra vez. No podemos darnos el lujo de otra vez elegir mal. Los políticos nos han decepcionado y los ciudadanos tenemos en esta oportunidad la obligación de elegir bien, de elegir a personas preparadas, a personas con experiencia, a gente que nos devuelva la esperanza en la política y que nos demuestre que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Yo tengo una experiencia, creo, importante que puede aportar porque conozco la cosa pública y conozco a los peruanos en el exterior. Y ese conocimiento me va a permitir a mí generar los puentes que acerquen al Estado a los peruanos en el exterior en una serie de temas, pero sobre todo en el tema económico. Mi intención fundamental es que los peruanos en el exterior, y sobre todo en una situación de pandemia donde muchos han perdido el trabajo y tienen complicaciones económicas, tengan las herramientas para generar riqueza, para poder hacer negocios con el Perú y para que gracias a su trabajo, gracias a su creatividad y con las facilidades que el Estado le pueda dar, puedan salir adelante generando riqueza para ellos y también para el Perú. Muy bien, ha sido el doctor Ricardo Malca en La Voz del Pueblo. Todo lo que usted ha dicho, doctor Ricardo, con el respeto que se merece, todo lo que usted ha dicho ha sido grabado y vamos a recordárselo porque es un compromiso que usted no está asumiendo con La Voz del Pueblo, sino está asumiendo con todos los peruanos Así es. en el extranjero. Lo bonito que tiene este tema digital es que podemos interactuar con todos nuestros oyentes, con todos nuestros televidentes y vamos a recordarle todo lo que usted nos ha dicho acá, si es que llega al Congreso, que parece que así va a ser, porque Muchas gracias. Muchas gracias. según tenemos información, no lo puedo decir, pero parece que sí va a ser. Usted es una persona muy preparada, que ha estado en el extranjero representándonos, ya nos ha estado representando durante muchos años, pero ahora lo va a hacer desde otro puesto. Entonces, lo único que le pido como ciudadano es que todo lo que nos dice lo honre una vez llegando al lugar que usted percibe llegar. Así será, y si me permites, tengo varias propuestas, todas viables, todas realizables desde el Congreso. Los invito a que puedan visitar mi página web, que es ricardomalca.com. En mi página web, ricardomalca.com, está el acceso a mis redes de Facebook, de Instagram, de Twitter, para que puedan ver con más detalle las propuestas que yo tengo para los peruanos del exterior. Así es.
Entonces, le agradezco nuevamente que esté con nosotros en este espacio, nos ha dado un tiempo, sabemos que es fin de semana, usted está con su familia Con y mucho por eso gusto. le agradecemos que haya estado acá. A todos los que nos están viendo, por favor, darle like, compartir a la página, así vamos a llegar a más gente y esperamos tener al doctor Ricardo en otra oportunidad para, de repente para un debate con otro candidato. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Me encantaría. Ha sido muy nutritivo para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias, cuídense, traten de no salir de casa si no es necesario, mantengan la distancia, la higiene, todo lo que nos dice el gobierno, por favor. Esta situación es muy difícil, pero tenemos que salir todos juntos. Muy buenas noches, esto ha sido La Voz del Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.